Ahora sí, ¿sí? Ok, perfecto. Ahora sí. Ya estamos de vuelta. Para, para los que pues recién se conectan, hemos tenido problemas con el audio. Creo que con el audio, con la señal. Pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar acerca de la mente, teniendo en cuenta que la mente está desligada totalmente del ser, pero forma parte de nosotros y que forma parte del conjunto de herramientas que necesitamos para el momento presente en el que nos encontramos, pero que uno de los trabajos que tenemos que hacer es primero interpretarla, conocerla, para soltar el comando mental y fijarnos ahora mismo en la conciencia, en el estado expandido nuestra que nos dé la oportunidad de conectarnos con lo que ya está disponible para cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que lo que les pido es que le den la mayor cantidad de likes a este live para que el algoritmo de TikTok le pueda seguir recomendando este live a la mayor cantidad de personas. ¿Ok? Entonces, contarles también que el día de pasado mañana tenemos nuestro segundo recordador para expandir, una conferencia que la vamos a hacer aquí en Querétaro, en México. Ahora mismo estoy en México, en Querétaro, y que el día sábado va a estar espectacular. Yo hoy estuve ultimando los detalles para las diferentes meditaciones que vamos a tener. 4 meditaciones vamos a tener ahí, donde vamos a conectarnos primero para hacer una limpieza, ¿no? Un detox, detox de todas las energías densas que estamos cargando. Luego hacemos una meditación para sanar el niño interior. Luego nos conectamos con una activación de glándula pineal y sanación. Lo que pasa es que hay mucha sanación y al final hacemos una meditación de unos 40-45 minutos que tiene que ver con activación de memorias, ¿ok? Vamos a hacer un viaje por toda la Edad Media, vamos a ir a Lemuria, bueno, vamos a ir a Atlántida, a Lemuria, bueno, antes a Egipto, luego vamos a ir a Arcturus, a Antares, a Pléyades, Sirio, vamos a volver a la Tierra. Bueno, va a ser un viaje fantástico, muy, muy importante, que la primera vez lo hicimos en Perú el 28 de octubre del año pasado y que vamos a tener otra conferencia en Perú también el 18 de mayo. Así que vayan poniendo en sus calendarios todos los peruanos. Para los que no saben, yo soy peruano, ¿ah? Yo soy de Perú. Entonces, yo estoy ahorita en México. Por primera vez me estoy quedando tanto tiempo. La última vez que vine fue en noviembre del año pasado, pero solo estuve una semana. Pero muy, muy bonito su país, muy lindo. Me han recibido muy bonito, muy, 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 muy chévere todo por aquí. ¿Ok? Así que bueno, vamos a hablar entonces y vamos a resumir todo lo que habíamos platicado anteriormente acerca de la mente. Y para que las personas puedan entender, hay que entender que la mente tiene programas y las múltiples enfermedades que tú puedes tener o tus familiares o las personas que tú conoces tienen como enfermedades. En realidad, las enfermedades son desequilibrios energéticos a causa de los programas que tenemos en la mente que le dictan la información al cerebro y el cerebro maneja toda nuestra maquinaria para que nos enferme. Cáncer de tal cosa, congestión de tal cosa, no sé, mi hígado está mal, esto, lo otro. La verdad es que todo esto son desequilibrios energéticos provenientes de la mente, porque la mente cree e idealiza algo como correcto, pero no necesariamente todo lo que creemos que es correcto es correcto. Entonces, lo que platicábamos anteriormente es que la energía dentro de nuestro universo, pues es una energía de materia. ¿Ok? Hay 3 estratos de la energía de no materia, antimateria y materia. En la no materia se encuentra la fuente, Dios o como tú lo quieras llamar, que está en el vacío absoluto, que al final somos energía. El 99% de lo que eres es energía, el resto es materia. Pero la energía es todo lo que existe. Por lo tanto, el 100% que nosotros somos y que nosotros tenemos es energía. Tú eres energía. Y nosotros vibramos con una resonancia y una frecuencia específica que lo que hace es funcionar de imán para que atraiga todo aquello que tiene la misma intensidad de vibración que tú. Por eso es que los resultados que tienes, si sean positivos, si sean negativos, son atraídos por ti. El accidente que tuviste, la pareja que tienes, las situaciones que experimentas, aquello que es abundante en tu vida, aquello que no lo es, aquello que es escaso, o todas las situaciones y experiencias que estás teniendo, las estás atrayendo tú. No es que el universo te está dando como castigo, no. Lo que pasa es que estás resonando a través de todos los programas que tienes en la mente que atraen ello, que forman parte de ti y que se manifiesta como tangible dentro de la materia. Entonces, dentro de la materia en donde nosotros nos encontramos hay 36 dimensiones físicas. Las dimensiones es cómo es que se mueve la energía, porque dentro de la materia existe electrón, protón, neutrón. Los que comandan la velocidad de los átomos, moléculas, células son los electrones.
porque representan al divino femenino, teniendo en cuenta que hay divino femenino que representa la creación. No hablo de los de gustos y preferencias o de género, hablo de los aspectos de la energía. El divino femenino es la energía creadora, ¿ok? El divino masculino es la energía, o en este caso la encargada del diseño. Energía masculina, diseño; energía femenina, creación. Y el divino neutro es la alquimia de esto, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, venimos de una mamá, de un papá, divino femenino, divino masculino, y nosotros somos el vástago, somos el hijo, somos el divino neutro, que es el resultado de la alquimia de estas dos energías. Al igual que esto pasa todo en el universo en el que nos encontramos, porque nosotros nos encontramos en un superuniverso que se llama Explandón. La fuente que todo lo es se encuentra en un estado de vacío, ¿ok? Vacío o un estado de no materia, que se encuentra en la isla Paraíso. La isla Paraíso tiene 7 multiversos o 7 superuniversos, que cada uno de sus universos trabaja un aspecto en particular. Nosotros nos encontramos en el séptimo universo, o en el séptimo multiverso, perdón, que conlinda tanto con el universo 1 y con el universo o con el multiverso 6. Cada uno de estos multiversos tiene un administrador que se conoce como un espíritu rector, o los 7 samuráis, porque forman cada uno, pues son 7 superuniversos. Entonces, lo que sucede es que nosotros nos encontramos justo en el multiverso en el que el trabajo es un trabajo trínico. Anteriormente, dentro de todo este universo local en el que nos encontramos ahora mismo, que ojo, hablamos, por ejemplo, para poder entender la dimensión y el tamaño, un sistema estelar, ¿ok? Un sistema es un sol con diferentes planetas, por lo general 7 planetas como mínimo y 100, no, perdón, y 49 planetas como máximo, ¿ok? Depende del tamaño o la magnitud del Sol. Entonces, una constelación son aproximadamente 100, para hacer un aproximado para que nuestra mente lo pueda entender, 100 sistemas hace una constelación, ¿ok? Para un universo, o perdón, para una galaxia se requieren, por ejemplo, estoy poniendo números para poder entender. 100 constelaciones forman una galaxia. 100 galaxias pueden formar un universo local, ¿ok? Que esto varía también porque nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro universo local tenemos 24 galaxias, ¿ok? Y el 24 forma parte del número 12, porque la plantilla que utilizamos dentro de donde nosotros nos encontramos es el 12 más 1. El 12, cuando tú trabajas con la plantilla 12, teniendo en cuenta que la fuente, que todo lo es, trabaja con 4 plantillas: el número 7, el número 9, el número 12 y el número 144. Cuando trabajas con el número 9, perdón, cuando trabajas con el número 12, el 12 te da como resultado el amor incondicional y puedes anclar en la estructura la Santísima Trinidad, ¿ok? Pero no es 12 solamente, es el 12 más 1. Por ejemplo, Jesús vino con 12 apóstoles más el 1. Las constelaciones o la rueda del zodiaco, 12 constelaciones más el sol. Siempre es 13, ¿ok? Porque el más 1 es aquel que te jala a la misma fuente que todo lo es. Es como que la fuente que todo lo es estructura todo lo que se va a tener que experimentar, al menos donde nosotros nos encontramos, con una plantilla 12, pero el más 1 es el que te jala. Por eso es que nosotros también tenemos 12 más 1 fibras de ADN, ¿ok? Tenemos 13 vértebras, o perdón, 33 vértebras, pero tenemos em, 13 articulaciones específicas. El 13 forma parte de un número importante porque representa el 12 más 1. Entonces, para poder entenderlo, 100 universos locales forman un sector menor, ¿sí? Un sector mayor vendría a ser 100 sectores menores y un multiverso vendría a ser 10 sectores mayores, ¿ok? Nosotros nos encontramos en un multiverso que se conoce como Orbonton, o en este caso Explandón, capital Orbonton, capital Ubersa, que es la capital administrativa a nivel espiritual dentro de todo el cosmos. Anteriormente, antes del proyecto que se está gestando ahora nosotros mismos, teniendo en cuenta que hay que separar las energías. Nuestro universo, al igual que nosotros, es un universo trínito, porque nos encontramos dentro de Explandón. En este caso, trabaja con una energía trínita. Tiene universo mental, tiene universo espiritual y tiene conciencia, que tiene divino femenino, divino masculino, divino neutro, que es la alquimia de ambas energías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes tener razas
ahí afuera, puedes dar creación a razas, solamente teniendo una conciencia, que cuando hablo de conciencia es entender que tienes vida y existencia. Con universo mental, mente cuántica, al igual que la misma fuente que todo lo es. La fuente que todo lo es, Dios o como tú lo quieras llamar, es un ser trínito. Tiene intención, pensamiento, tiene mente cuántica y tiene luz del espíritu, su esencia misma, y tiene una conciencia. ¿Por qué? Tiene existencia. Por lo tanto, Él, la fuente que todo lo es, a través de la intención, pensamiento, manifiesta. Nosotros, como somos imágenes y reflejos de la misma fuente que todo lo es, pues básicamente a través de nuestra intención, pensamiento, podemos manifestar aquello que queremos tener dentro de la materia. Pero lo que pasa es que en una dimensión tan densa tarda muchísimo en que se manifieste aquello que deseamos. Muchas veces queremos algo y decimos y hablamos mucho acerca de la ley de la atracción, ¿no? Que pensamos que solamente si pensamos en algo de forma abundante, ya de la noche a la mañana cae. No, es como llenar un saco, un costal. ¿Ok? Llenas de ideas positivas todo el tiempo y de aquello que desees. Llega un punto en el que el costal se llena, por lo tanto te da como resultado aquello que has manifestado y que has, a través de la intención pensamiento, que es básicamente la herramienta que se nos ajustó a nosotros para poder co-crear dentro de la materia, porque somos imágenes y, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es la frase? Somos imagen y, se me fue la otra palabra, no sé por qué. Imagen y, a ver si alguien me ayuda. Imagen y, bueno, ya seguramente en breve y semejanza, ¿ok? Fuimos hechos a imagen y semejanza de la misma fuente que todo lo es, porque nosotros somos un pedacito de la misma fuente, ¿ok? Entonces, dentro del universo en el que nos encontramos anteriormente solamente había universo mental. ¿Por qué? Porque los soberanos o los que creaban, porque hay que entender, a ver, para que lo podamos entender. La fuente lo que hace es, a través de la intención pensamiento, crea, o en este caso manifiesta. Se crea en la materia y en la antimateria se manifiesta. Es como clonarse a ti mismo, ¿no? Es como que yo estoy en una dimensión 500, quiero que alguien baje a la dimensión 400. Y cuando hablo de dimensiones, hablo de cómo es que fluctúa la energía, cómo es que se mueve, cómo es que figura la propia resonancia. Por lo tanto, yo lo que hago es clonarme a mí mismo, pero en una versión más chiquitica, con menos carga eléctrica, para que pueda bajar dimensiones más abajo. Pero sigo siendo yo, pero este nuevo yo tiene una conciencia diferente. Conciencia, entender que tienes existencia, pero sigue siendo yo. Por lo tanto, desde muy arriba bajamos siendo nosotros mismos, pero en versiones más chiquititas, hasta bajar, ahora mismo donde nosotros nos encontramos, tercera dimensión, hasta la máxima densidad de la materia, para que nosotros podamos generar la experiencia de forma tangible. Entonces, anteriormente, lo único que había, teniendo en cuenta que, para que podamos entenderlo, la fuente manifiesta hijos paradisiacos. ¿Quiénes son los hijos paradisíacos? Los hijos paradisíacos son la misma clonación de la fuente que, llegado un momento, luego de haber aprendido todo lo necesario, son los encargados de administrar un universo local que tiene cierta cantidad de galaxias, ¿ok? Para nosotros, por ejemplo, nuestro soberano es el propio Nevadón, que Nevadón significa explandón o la expansión total de la luz del espíritu, ¿sí? Él fue el encargado de la creación de todo el proyecto en el que nos encontramos ahora mismo. Antes de él había otros creadores u otros soberanos que lo único que hacían es lo que nosotros conocemos ahora mismo como el dominio de alguien en concreto, como por ejemplo la iglesia, ¿no? Que la iglesia está a la cabeza y que todos tienen que adorar a alguien en concreto, que tienen que ser como los súbditos. Entonces, antes se creaba de esa forma porque solamente se trabajaba con el universo mental, tener mente para poder crear algo en concreto, pero no se había trabajado hasta ese momento la luz del espíritu. ¿Qué es la luz del espíritu? La esencia misma de la fuente. Entonces, anteriormente no eran seres trínitos. Tú puedes crear diferentes especies, pero que no tengan luz del espíritu, solamente tengan mente. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, muchos de nosotros estamos funcionando sin la luz del espíritu. El trabajo ahora mismo para nosotros es conectarnos a la luz del espíritu nuestro para volvernos dioses creadores. Pero hace cientos de años atrás, cada uno de nosotros no entendía y no conocía todo esto. Por lo tanto, lo único que trabajaba es el universo mental, la mente. La mente se nos ajustó a nosotros para el trabajo que teníamos que hacer y hoy lo vamos a entender exactamente de qué se trata. Para que cada uno de ustedes
entienda cuál es el camino para soltar este comando mental y pasar a una versión mucho más expandida que tiene que ver con la conciencia. Y que la conciencia, conectando desde nuestra cámara sagrada del corazón, de nuestro centro vacío creador, nosotros lo que hacemos es poder expandirnos y conectarnos con la luz del espíritu. Ahora, dentro de todo lo que había creado anteriormente, solamente habían razas de sangre fría y reproducción a través de huevos, ¿ok? Y a ellos no se les podía ajustar la luz del espíritu. Los proyectos que habían solamente eran de exterminio, solamente como trabajaban desde el universo mental, muchas veces solamente trabajaban con el programa de supervivencia. Y muchos de ellos, por supuesto, porque al inicio, cuando se produjo el Big Bang, las únicas razas que podían ser creadas, y para poder entenderlo, hay que entender que dentro de la materia existen atmósferas, químicos y gases, y se requieren de diferentes envases o trajes espaciales que son estos cuerpos para poder funcionar en los diferentes planetas. Entonces, lo que se necesitaba anteriormente eran cuerpos muy rudos, que son, por ejemplo, los de los reptiles, los de los draconianos, los de los dragones, insectoides como la tortuga, la araña y demás, que podían soportar unas atmósferas tan potentes y tan fuertes. Entonces, ellos trabajaban, pues muchos de ellos son de sangre fría y reproducción a través de huevos. Por lo tanto, cuando el nuevo proyecto baja, que el propio Nevadón dijo, yo quiero crear seres que tengan lo mismo que yo tengo, que tengan mente, pero que también tengan la luz del espíritu. Pero quiero hacerlo desde la imperfección, para que desde la imperfección pasemos a la perfección. Porque nosotros ahí arriba en la antimateria, nosotros somos como que perfectitos, somos buenitos, somos muy lindos, pero porque no hemos generado una experiencia de forma tangible, no hemos generado experiencias densas, negativas. Y a través de la generación de estas experiencias, nosotros solitos, a través de haber aprendido lo necesario, vamos subiendo y somos buenitas, angelitos y demás. No, ahí solamente lo éramos por diseño. Entonces se creó toda esta estructura para que estos códigos, para que todos estos genomas, esta tecnología pueda bajar y anclarse hasta la máxima densidad de la materia. Pero para que esto pueda pasar, hay que entender que el propio Nevadón se encuentra en dimensión 40-80. Nosotros estamos en la tercera dimensión. ¿Ok? Entonces, él tuvo que generar a través de tecnología con otros seres lo necesario. Y lo estoy resumiendo y estoy haciendo que la información pueda encajar para que se pueda ser entendida. ¿Ok? Estoy utilizando palabras muy fresh, muy normales para poder entenderlo. Entonces el proyecto fue Nevadón. Antes no han habido estos proyectos. Entonces estoy hablando de eones, 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 eones de tiempo. Hace unos 6.000 billones de años, por ejemplo, para tenerlo en mente, que comenzó todo esto en términos lineales, porque al final el tiempo como tal no existe. Todo es esférico. El pasado, el presente y el futuro está funcionando ahora mismo. Por eso es que cuando ustedes ven, por ejemplo, los pleiadianos por aquí, los antarianos por allá, de repente el comando siriano por aquí, pasó tal cosa, tal guerra en tal lugar específico. Muchas veces las líneas de tiempo convergen y chocan. Por ejemplo, imagínate que lleguen pleiadianos de hace 600 millones de años atrás, antes de la línea de tiempo actual en la que nos encontramos, o vengan del futuro. Porque el tiempo como tal no existe, y para poder entenderlo hay que entender esto. Cuando hablo de clúster es un espacio esférico, ¿sí? Hay 36 clústeres dentro del universo de materia. Cada clúster es una dimensión, ¿ok? Para que tú saltes de una dimensión a otra, pues necesitas la velocidad necesaria para poder saltar. ¿En qué sentido, por ejemplo? Un clúster, espacio esférico, otro clúster, espacio esférico, 36 dimensiones físicas. Nosotros estamos en la tercera, que la tercera ancla la primera y la segunda, que la primera dimensión es el reino mineral, la segunda dimensión es el reino vegetal, la tercera dimensión vendría a ser en este caso el reino animal y humano, que en realidad nosotros teníamos que estar en la cuarta dimensión. Pero lo que sucedió es que como todo en el universo, a veces los proyectos no son muchas veces como nosotros lo planeamos, porque al final el proyecto en el que nos encontramos es un proyecto piloto. Hubo una falla porque Atlántida cae y al caer Atlántida comienzan a ingresar muchas razas regresivas reptiles. Y lo que pasó fue que se tuvo que crear una brana frecuencial de cuarta dimensión porque a un nivel de IQ, de coeficiente intelectual y demás, bajó muchísimo la resonancia porque al final la energía del planeta es la sumatoria de todas las energías presentes dentro del planeta.
Todos los seres vivos forman parte de la energía de Gaia, del planeta de la Pachamama. Por lo tanto, para hacer nuestro primer trabajo, nuestra primera misión, tenemos que trascender la experiencia. ¿Y cómo la trascendemos? Logrando paz, tranquilidad, amor dentro de la experiencia terrenal en la que me encuentro. Entonces comenzó la caída en Atlántida, Atlántida cae, por lo tanto hay un velo frecuencial o hay una brana frecuencial que se fue colocada para que haya una división y una separación de lo que ustedes conocen como los arcontes, como los reptiles, como los arconianos, como los shopats, que están en cuarta dimensión plano uno, ¿ok? Que se conoce como el bajo astral. Entonces, desde ahí ustedes ya conocen la historia de que, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si tú vas a un lugar y quieres dominar, ¿cómo lo haces? Te pones en posiciones de poder y comienzas desde el poder a manipular como títeres a todos aquellos que están por debajo de ti. Dentro del sistema en el que nos encontramos, dentro de la estructura en la que estamos organizados, ¿cuáles son los focos y puntos de poder? La iglesia, la política, los reyes y demás. ¿Ok? Entonces, estos seres cuando ingresaron dentro del planeta se pusieron en estas posiciones de poder, por eso es que se habla tanto de los reyes que eran reptiles y cosas así, que la verdad es que han habido muchos sacerdotes que en realidad eran reptiles. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era clonar un cuerpo, meterse en estos cuerpos que llamamos portales orgánicos y desde ahí comenzaban a funcionar. ¿Por qué crees que dentro de la iglesia se conoce tantos con niños y cosas por el estilo? No voy a nombrar nada de esto porque me pueden cortar el video, pero han habido tantas cosas un poquito atroces, un poquito raras, porque básicamente eran reptiles, camuflados con cuerpos de sacerdotes, porque tenían que estar en posiciones de poder para que desde las posiciones de poder puedan manipular a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Han tenido mucho éxito, porque muchos de nosotros escuchamos esta información y dice, esto es una tontería. Para que se den cuenta qué tan buen trabajo hicieron los reptiles, qué tan buen trabajo hicieron los reptiles para no creer que algo tan grandioso que tiene que ver con nosotros, que con lo importante que somos, digamos, no, estas son payasadas, esas son tonterías. La verdad es que yo me quedo con la gran mentira de entender que ahí arriba no hay vida. Trillones de planetas y solamente tú estás existiendo en el único planeta donde hay vida. ¿Es en serio? O sea, hay gente que se cree esto. Trillones de planetas, millones de sistemas estelares. El universo es infinito. Y uno sigue creyendo que no hay vida. Russell, pero si habría vida, ¿cómo los que están ahí no nos van a avisar, no nos van a contar? Pues por lo mismo que te acabo de contar. Que los que estuvieron a la cabeza fueron personas que lo que querían era que las ovejitas sigan el camino. Entonces, ¿para qué te voy a decir que eres un ser galáctico? ¿Para qué te voy a decir que tienes un potencial enorme? ¿Para qué te voy a llenar la cabeza de un potencial para que puedas lograr aquello que realmente eres? ¿Para qué si te quiero dominar? ¿Mm? Entonces, muchas veces la gente dice, no, eso es una... Y está perfecto, porque al final cada quien tiene su propio proceso. Cada quien vive lo que tenga que vivir. ¿Ok? Entonces, nosotros nos encontramos dentro de todo esto. Y hablo de las branas frecuenciales, ¿no? Entonces, hay clústeres. Cada clúster, cuando hablo de clúster es un espacio esférico. Por ejemplo, en nuestro universo local también es un clúster porque es un espacio esférico. Ahora, para poder viajar en el tiempo, lo que se requiere es que tú saltes. Imagínate, una esfera, otra esfera, otra esfera, otra esfera. Les estoy poniendo con las palabras mías para poder entenderlo. Solo para poder entenderlo. No es exactamente como tal, pero para poder entenderlo. Entonces, tú sabes que de una brana, perdón, bueno, que también se llama brana o membrana, de un clúster para que saltes a otro clúster, que vendría a ser una dimensión más diferente, saltas a un vacío donde no existe tiempo, porque es como que de piso en piso, ¿ok? Subes el ascensor, pero imagínate que te quedes en la mitad. No estás ni en la otra dimensión, ni en la anterior. O no estás ni en el piso uno ni en el piso 2. Por lo tanto, estás a la mitad. Ahí existe un vacío. Y existe tecnología necesaria o suficiente ahí arriba para poder saltarte en el tiempo y viajas de repente a la otra dimensión o vuelves a la tuya en otra línea de tiempo. Entonces, los viajes en el tiempo han sido mi fascinación todo el tiempo. Desde que nací he visto muchísimas películas de ciencia ficción, he leído mucho acerca de los viajes en el tiempo. No sé si a ustedes, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Y tiene que ver exactamente
con todo lo que nosotros hacemos ahí arriba, porque viajamos en el tiempo, nos teletransportamos, manejamos o viajamos en starships, en naves y demás, porque al final nosotros dentro de la materia, aquí donde nosotros nos encontramos, estamos generando una experiencia. Tu vida es un juego. Literalmente es un juego, así que no te lo tomes tan en serio. Entonces, Russell, ya no voy al trabajo, mando la miércoles todo. No, a lo que me refiero es que aprendas a jugar el juego. ¿Y cuál es el juego que tienes que aprender? Entender que todo lo que vives y experimentas como algo malo son lecciones que te van a ayudar a construir tu verdadero ser. Porque cuanto más creces, cuanto más potencial tienes, más recompensas tienes. Porque comienzas a entender el juego. Y el juego es que logres tu verdadero potencial. Porque las situaciones y circunstancias que vives y experimentas son puestas por ti para que puedas aprovecharlas y puedas saltar a un siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, dentro del universo en el que nos encontramos, de este universo local, antes solamente había desastre. Solamente, en este caso, el anterior soberano o hijo paradisíaco que estaba era Aniotak. Y Aniotak lo único que había creado eran pues, razas reptiles, razas de sangre fría y reproducción a través de huevos. Entonces Nevadon vino con un proyecto nuevo, porque ellos solamente trabajaban con el universo mental. Él vino a trabajar tanto la integración del universo mental espiritual anclado a un traje biomolecular o a una conciencia propia dentro de la materia. Entonces, el proyecto hace muchísimo tiempo estaba ajustado que pueda pasar desde la máxima densidad de la materia, desde la tercera dimensión. Pero no es que de la noche a la mañana yo digo, vamos a la tercera dimensión y nos vamos hasta la máxima densidad y desde ahí comienzo. No, señor. Se tiene que bajar desde muy arriba, dimensión 3640, donde se creó el átomo o supramónada, que es básicamente la clonación del propio Nevadón, que es un ser de antimateria, dentro de la materia, que se conoce como supramónada o átomo, que básicamente tiene que ver con ser un campo de electrones que contiene todo lo necesario para que pueda funcionar, ¿sí? O bueno, básicamente una clonación del propio Nevadón, pero ya dentro de la materia, como un espacio cilíndrico, digo, esférico, donde se contiene todo su banco de datos. Entonces, esto se comienza a fractalizar, ¿no? Se fractaliza, se vuelve en pedacitos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, hasta generar y plasmar toda la existencia dentro del universo en el que nos encontramos, 36 dimensiones físicas. Entonces, todo este proyecto crístico, que es el anclaje tanto del divino femenino, del divino masculino, del divino neutro, que tiene que ver con un universo mental, espiritual, anclado a una conciencia, se hizo en dimensiones superiores, comenzando, por ejemplo, por los cetáceos y mucho más arriba también. Los cetáceos, que son dimensión 12, 13, que la dimensión 12 ya te conecta al resto de todo lo que existe. Todos son por estratos. La 12 es donde se comenzó, por ejemplo, todo el proyecto crístico con los cetáceos. Luego se fue bajando de repente con los felinos de Sirio y luego se fue plasmando en diferentes lugares. Por ejemplo, Sirio tiene 3 soles y cuando una constelación, perdón, cuando un sistema estelar ya tiene 3 soles es porque está trabajando desde la Trinidad, desde el universo trínito. Entonces, por lo general, todos los que están dentro de Sirio son crísticos. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que tienen anclado en su interior universo mental, universo espiritual. ¿Sí? Entonces, el universo mental es intención, pensamiento y no es lo mismo que el universo espiritual. Espiritual es tener la misma energía de la misma fuente que todo lo es. ¿Ok? Así que por favor, les pido que le den la mayor cantidad de likes a este live para que el algoritmo de TikTok pueda seguir recomendando este live a la mayor cantidad de personas. Teniendo en cuenta también que este live lo voy a subir a YouTube. En YouTube estoy como Russell Misterios. Y contarles también que el día de pasado mañana, por si estás en Querétaro, en México, tenemos una conferencia aquí. Yo ahorita mismo estoy en Querétaro, en México. Soy peruano, ya lo saben. Así que va a ser un evento extraordinario, fantástico, lleno de vivencias, experiencias, sanación, anclaje energético, fantástico. Así que si estás en Querétaro, ve a la página web roselsantillán.com y ahí vas a ver toda la información de cómo ser parte de esta conferencia en nuestro segundo Recordar para Expandir. En el 18 de mayo lo hacemos en Lima nuevamente. Va a ser otro tipo de conferencia porque ya tuvimos un Recordar para Expandir ahí. Y ya en julio lo haremos en Medellín, Colombia. ¿Sí? Así que bueno, em, ahora, todo está por separado, universo mental, universo espiritual. Nevadón es el encargado de la administración del universo espiritual.
Ahora, Luzbel, ¿ok? Que su fractal dentro de la materia fue Lucifer, que en realidad es un título, que Lucifer en realidad significa el más alto en conocimiento, ¿sí? Entonces nosotros em, cuando terminemos todo el proyecto, vamos a tener el título de Miguel, que básicamente es el propio Nevadón. Y vas a tener el título de Lucifer, ¿ok? El título. Es como que te ganaste tu maestría por haber hecho la experimentación en este planeta. Que Lucifer significa el más alto en conocimiento. Lo mismo significa Tot. La orden de Tot, que en realidad no es que haya existido un solo Tot dentro del planeta, sino que es un título. Sananda es un título. Nevadón es un título. ¿Ok? Antuac es un título. Saint Germain es un título. Son títulos. En el universo no existen nombres propios. Existen títulos, como él es la secretaria, él es el asistente comercial, él, no sé, es el gerente general, él es el gerente de finanzas, así, ¿ok? Títulos de las diferentes funciones que tenemos cada quien dentro de la expansión de todo lo que se trabaja, porque el objetivo principal es la experimentación y la colección de experiencias dentro de todo el cosmos, porque nosotros nos hemos estado paseando en todas partes. Entonces, ahora, ¿de qué estábamos hablando y cuál es el tema de hoy? Ok, a ver, ahora sí. Vamos a hablar acerca de todo esto. Como el proyecto dentro del trabajo que estaba, voy a sentarme un poquito porque ya me cansé. En el proyecto en el que nos encontramos, el propio Nevadón tuvo que hacer todo el trabajo porque Nevadón al final es el encargado de dar diseño a todo lo que va a tener creación dentro de este universo, porque hay diferentes órdenes que se encargan de todo esto, ¿sí? Que está la orden Melchizedek, la orden Lanunandek, la orden Boronandek, que los Boronandek básicamente son los genetistas. Ellos son los encargados de, por ejemplo, generar una ADN cósmico, que básicamente es el alma nuestra, que es inmaterial. Nuestra alma no es tangible, no se puede tocar, pero este cuerpo físico sí. Entonces, ¿cómo haces que un alma, que básicamente es ADN cósmico, inmaterial, pueda funcionar dentro de un traje biomolecular? ¿Quiénes son los encargados? Pues los Boronandek, que los Boronandek son los encargados de dar creación a toda esta estructura, tanto de acople de el ADN físico como el ADN cósmico. Entonces, dentro de todo este sector en el que nos encontramos, anteriormente pues se conocía todo nuestro sector, o en este caso nuestro sistema estelar, como Tiamaté, ¿ok? Nuestro planeta no se llamaba Gaia, no se llamaba Pachamama, se llamaba, bueno, que tenía la conciencia, el divino femenino de la fuente, que era Tara, ¿sí? Tara reventó por guerras cósmicas, en este caso por las guerras de Orión, reventaron este planeta y muchos otros planetas donde había muchísima vida, porque antes había vida dentro de nuestro planeta. Se reventó toda la vida. ¿Qué es lo que pasó? Como se tuvo que ajustar la segunda raza humana, porque la primera fue en Lira se trabajó la primera raza humana, ¿sí? Que fueron los elfos, que muchos de nosotros hemos experimentado en Lira y que el live pasado hemos hablado acerca y muchísimo de Lira. Hice un live que ustedes lo pueden encontrar en Rosel Misterios en YouTube, donde hablé acerca de los liranos. Así que si te llama muchísimo la atención todo lo que tiene que ver con Lira, con los elfos y demás, lo puedes encontrar ahí porque hay muy buen contenido, muy, muy buen contenido, porque muchas veces la información que yo les doy es información que estoy canalizando desde el momento cuando me tienen que dar la información. Entonces yo vengo, trabajo un tema en específico, pero de repente por ahí me explayo en otras cosas porque me están dando la información para poder, pues compartirla, ¿sí? Entonces, dentro del universo en el que nos encontramos, en este sector hubo una gran guerra, que fue la guerra de Orión, se reventó todo, pero este planeta fue escogido para que sea sucursal de la fuente. La Vía Láctea o como galaxia fue seleccionada como, porque fue la última creada, como sucursal de la fuente. Y la fuente lo que hacía era dar creación a los diferentes envases o estructuras o trabajos que se iban a sostener dentro de la materia. Entonces, la Tierra como tal, a nivel de Tierra, a nivel de planeta, fue seleccionada como la sucursal de la fuente. Por eso es que hay aquí 8.5 billones de ADNs que hay y que está plagado de todo el cosmos. Tú ves una cucarachita, ya, hay envases de cucaracha ahí arriba que funcionan como tú y como tú y como yo. Ves de repente por ahí un caracol, ya hay envases de caracol como humanoides ahí afuera que también están generando su experiencia.
Ves un gato, hay muchos felinos ahí. Ves un perro, hay muchos perros ahí. Ves un cerdo, un chancho, ahí también hay. ¿Ok? Entonces, todo lo que nosotros tenemos aquí como genética, como ADNs, está plagado en nuestra galaxia. Todo está plagado. Entonces, dentro del lugar en el que nos encontramos, se selecciona el planeta para que en el planeta se pueda gestar el proyecto que se tenía que gestar. Entonces, fue reacondicionado. Todo esto lo vamos a hablar en la conferencia y muchísimo más todavía. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de las sesiones de registros akáshicos y sanación que hago todo el tiempo, ahí voy viendo muchísima información. Me ha tocado ver las memorias de las personas que estuvieron en estas etapas evolutivas. Entonces las personas llegan, hacemos la sesión y dentro de sus memorias veo mucha información que a mí, por ejemplo, me suma un montón porque voy armando también el rompecabezas gracias a las memorias que tienen las personas o las memorias que puedo observar y que gracias a que pues, la gente de repente confía en mí, yo puedo observar, ver y aprender muchísimo más de todo eso, ¿no? Ya saben que para sesiones conmigo, página web roselsantiñán.com. Entonces, se estructuró todo, ya vinieron las razas madre, que fueron las encargadas de ir formando cada aspecto en particular que se tendría que trabajar para que se pueda sostener todo esto. Luego, pues estuvieron las razas madre, la raza polar, Hiperbórea, Lemuria, Atlántida. Ahí es donde viene lo bueno. Para que nosotros podamos ser dioses creadores dentro de la materia, que básicamente tiene que ver con el proyecto Cristal Unixitron, que es bajar y volver a subir. ¿Qué significa? Nosotros somos seres de antimateria, que bajamos como un pedacito de lo que somos ahí arriba para generar una experiencia en un cuerpo. Y es como que tú ahí arriba por diseño eres un angelito, eres muy bueno, eres lindo, eres sumamente inteligente, conoces muchas cosas, tienes un coeficiente intelectual gigantesco. Entonces, tú fuiste reclutado por el propio Sananda, por Jesús, que tú conoces como Jesús, y viniste en diferentes naves. Hay muchas naves ahí arriba donde dejaste un cuerpo. Tu alma es eterna, infinita e inagotable, ha estado en todas partes, pero solo puede estar en un solo envase, en un solo cuerpo, al menos tu fractal de alma. Entonces tú dejaste tu cuerpo ahí, que puede ser un cuerpo de felino, que tiene un coeficiente o un IQ de 300 y pico y más, entonces es sumamente inteligente y demás, y vienes a generar la experiencia aquí como si te hubieran borrado la memoria. Y encarnas una y otra y otra y otra vez con el objetivo principal de que vayas generando los aprendizajes necesarios para que tú de forma individual, a través de los aprendizajes que vayas generando, a un nivel conciencial, despiertes y puedas despertar y conectarte con tu verdadero potencial, con la construcción de tu ser. No porque, ay no, ¿por qué vivo la vida que vivo? Porque carajo, tú lo elegiste. Tú elegiste la vida que tienes que tener porque es la colección de los aprendizajes. Es tú poniéndote a prueba para ver qué eres capaz de hacer. Cuanto más difícil se te pone es porque tú dijiste, yo puedo hacerlo, tengo los cojones suficientes para experimentar lo que tengo que experimentar. Entonces, nosotros antes de encarnar dejamos nuestro cuerpo, vinimos a generar una experiencia. Entonces, para que esto se pueda sostener, teniendo en cuenta que el propio Nevadón quería que seamos como él tiene mente, tiene espíritu y tiene una conciencia. Entonces, esto dentro de la Tierra se tuvo que hacer por separado. En Lemuria se trabajó el anclaje, la luz del espíritu. Solo trabajábamos con conciencia, entender que tienes un envase, que tienes existencia, trabajando con, en este caso, con el universo espiritual. No teníamos mente. Y la mente no significa que no puedas pensar. Lo que significa es que la mente es analítica, analiza todo. ¿Ok? La mente está desligada totalmente del ser. No hablamos del cerebro, que es a un nivel físico. Hablamos de la mente, que es etérica. La mente es un ordenador, un computador, que lo que hace es procesar la información. Porque si yo te pongo, yo te digo aquí, ahora, ¿cuándo utilizas la mente? La mente la utilizas cuando tienes que pensar en el futuro o en el pasado, pero no la utilizas en el presente. Cuando tú vives el presente, cuando tú estás caminando, disfrutando de la vida, estás jugando fútbol, estás haciendo esto, lo otro, cuando vives el momento presente, no utilizas la mente, porque ¿para qué vas a utilizar la mente si estás en presencia? Estás en presencia de tu ser porque eres consciente de lo que estás haciendo en este momento. Por lo tanto, ¿para qué utilizarías la mente? ¿Cuándo utilizas la mente? Cuando piensas en el futuro, cuando piensas en qué voy a hacer de aquí a 10 minutos, qué voy a hacer mañana. Ay, tengo que pagar muchas cosas, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Entonces, utilizas la mente para poder viajar al futuro, para ver qué es lo que puede pasar. Pero la mente no vive el presente, vive el futuro o el pasado, pero no el presente. La presente, ¿quién lo vive? La conciencia. Entonces, en, en Lemuria, nosotros trabajamos con la conciencia.
Trabajamos el momento presente. Estábamos en presencia de nuestra existencia propia. Estábamos conectados con todo lo que existía porque nuestra forma de percibir la realidad era totalmente diferente. Era en luz, era conectado a nuestra propia divinidad. Ya luego hace unos, ponte, em, 480.000 años atrás aproximadamente, se tuvo que hacer una división de los lóbulos cerebrales o hemisferios cerebrales, que básicamente cuando estábamos en Lemuria solo teníamos una sola masa encefálica, que lo que hacía era conectarnos en directo con nuestra propia divinidad. Pero al hacer el corte se dividió el universo mental y el universo espiritual. ¿Para qué, Russell? Con el objetivo principal de que se trabaje en cierta cantidad de tiempo el universo espiritual. Ya está anclado un cuerpo a la tierra. Porque nosotros tenemos que generar una conexión indirecta con Madre Tierra, porque Madre Tierra representa la matriz. La matriz divino femenino es la que nos ayuda a nosotros a poder manifestar y dar creación a algo, porque de lo contrario no podríamos crear. La Tierra si no tendría un alma, que básicamente es el fractal del divino femenino de la fuente, no podría dar creación a nada, no podría tener vida. Entonces, nosotros lo primero que hicimos cuando experimentamos en Lemuria es generar un anclaje de conexión a Madre Tierra, trabajando en ese aspecto particular la luz del espíritu, la conexión con nuestra propia divinidad. Por lo tanto, luego se tuvo que hacer una separación. ¿Y quiénes lo hacen esto? Los Boronandek y los Lanonandek, que son órdenes estelares que lo que hacen es trabajar aspectos particulares para la creación de todos los proyectos a nivel cósmico. Entonces, ellos a un nivel genético, ¡fum!, van cortando, no cortando como cortar, sino que en laboratorios lo que hacen es dividir nuestra masa encefálica, solo una que teníamos, en dos: hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se quedó con el 96% de la información de conexión con la luz del espíritu que se trabajó en Lemuria. Y el hemisferio de izquierdo trabajó y trabajamos hasta ahora con el 4% de la información que requerimos solamente para trabajar desde la mente. Entonces, se trabajó la luz del espíritu, pero ya se tenía que trabajar la luz del conocimiento, que ya fue en Atlántida. Atlántida se nos ajusta lo necesario para que nosotros podamos experimentar solamente con la mente, desligado del espíritu. La mente es analítica y solamente se fija en los 5 sentidos para buscar que algo es conexión o para que algo existe o no. La mente es ego, personaje, y solamente piensa en sí mismo porque cree en su propia existencia, pero no en la existencia de entender que lo que existe de forma externa forma parte de nosotros. La mente, ego, personaje. Se nos ajustó el ego, el personaje para que nosotros, ¿cuál era el objetivo? En Lemuria te veías, todos somos uno solo. En Atlántida te veías, yo soy solamente yo. Entonces, con esa perspectiva, con esa experiencia de que tú seas solamente tú, a ver, ¿qué te haces y cuántas vidas te toma generar la experiencia para que vuelvas nuevamente a entender? No porque te crearon de esa forma, sino que tú solito experimentaste volver a entender que todo lo que existe forma parte de ti. Por eso es que fácil es cuando tienes todo ajustado, ¿no? Pero cuando uno tiene que generar las experiencias duras y difíciles, a ver qué te haces, ¿no? A ver qué tan bueno eres y de qué estás hecho. Entonces lo que pasó fue que ahí es donde se nos ajustó la mente, el ego, el personaje. Entonces la mente es la que comanda muchas veces. Si tú puedes controlar la mente, controlas todo. Ahora, ¿cuál era el objetivo para nosotros? Es que llegado un tiempo, que básicamente tiene que ver con una era cósmica, que son 7 vueltas de espiral, el Sol da vueltas y gira con todo el sistema solar a un Sol mayor, ¿sí? Una vuelta completa es un día galáctico que demora 26.000 años, ¿sí? Una era, bueno, es una vuelta de espiral, es un día galáctico. Una era son 7 vueltas de espiral. Entonces, cada 7 vueltas de espiral se cambia la era. Nosotros estábamos funcionando, creo que 26.000 por 7, creo que son 182.000 años aproximadamente, más o menos, donde se estuvo trabajando lo último que se estaba trabajando, ¿sí? Que es el acople de la conexión a la luz del conocimiento. Por eso es que vinieron diferentes maestros, por ejemplo, a Atlántida, vino Araratmat de Pléyades, vino Ra de Orión y vino Tot de Sirio, que fueron los maestros encargados de distribuir los conocimientos, ego, personaje,
para que nosotros podamos, a través de un nivel cognitivo, poder entender nuestra propia grandeza. Ahora, la mente solamente se fija en ti, ¿ok? La mente tiene programas y a nosotros se nos ajustó a través de la intención, pensamiento, la manifestación y creación de todo lo que va a tener existencia dentro de nuestra vida. Entonces, tú eres un imán resonante que atrae todo aquello que tiene la misma intensidad de vibración. Entonces, la mente trae programas y el 95% de la forma de actuar nuestro es de forma automática y está en el subconsciente. Entonces, solamente el 5% es consciente. Entonces, la mente es la que comanda todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo experimenté diferentes experiencias en vidas pasadas. La mente tiene programas y los programas que tiene la mente son de vidas pasadas, de linaje, porque al final todo lo que trae nuestro papá, mamá, abuelos y de ahí hacia arriba, nosotros lo traemos en nuestro ADN, por lo que se nos enseñó a un nivel sociocultural, lo que tú naciste y lo que se te fue enseñando y lo que te dijeron que era correcto, que te tienes que casar porque si no te casas eres una solterona. Porque si no tienes esto es porque no estás funcionando. Si no tienes un buen trabajo, porque tienes que trabajar, no tienes que ser libre, no tienes que pensar en tus sueños, eres raro. Y lo que nosotros mismos hemos aprendido de forma individual, ¿sí? Entonces, lo que pasó fue que se nos ajustó, en este caso, la mente para poder funcionar desde toda esta perspectiva. Estos programas que tiene la mente le dan la información ¿a qué? Al cerebro. Y el cerebro maneja toda nuestra maquinaria a través de nuestro sistema endocrino. ¿Qué hace nuestro sistema endocrino? Tiene que ver con nuestras glándulas, pituitaria, la glándula timo, las glándulas suprarrenales y demás. ¿Ok? La pituitaria, la glándula pineal, la hipófisis, bueno, todo nuestro sistema glandular que justamente es el que tenemos que activar porque es el que bombea, porque somos una máquina de emociones, es el que genera el bombeo de todas nuestras hormonas, que al final las glándulas lo que hacen es segregar hormonas, que nos pueden mantener en un estado de equilibrio, un estado de alerta todo el tiempo, que al final nos enferma. Entonces, la mente, desligada totalmente del ser, es una máquina, es un ordenador, es un computador que le da la información a la maquinaria real, a la maquinaria tangible, que es el cerebro, que el cerebro maneja toda nuestra maquinaria. Entonces, los diferentes problemas, enfermedades o todo lo que puedes tener es ocasionado por la mente. Porque la mente a un nivel inconsciente te da la información como programa. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vida pasada mataste? Trabajaste con magia negra. Hiciste cosas de las que no estás orgullosa, pero hiciste cosas bastante densas. ¿Qué pasa? La mente a un nivel inconsciente viene con un programa, que es el programa de culpa. Entonces me ha tocado ver este programa de culpa en 50% de las sesiones de registros akáshicos y sanación que he tenido hasta ahora, que la verdad es que deben ser un poquito más de 500. 50% programa culpa. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas han tenido experiencias muy duras, muy difíciles, complicadas, que lo que hacen básicamente es hacer que tú te comportes en un estado de no me siento merecedor, no me siento merecedora. ¿Cómo puedo obtener aquello que quiero si realmente no lo merezco? Eso es a un nivel inconsciente. Entonces, la mente juega un rol y un papel importante y trascendental en el momento en el que nos encontramos. Porque al entender lo que significa, lo que representa, podemos cambiar la forma de atender o de generar una atención de la realidad externa, ya no desde la mente, sino desde la conciencia. ¿Sí? Que es justamente regresar a dónde? A Lemuria. Que en Lemuria, como trabajamos desde la conciencia, conectado a nuestra propia divinidad, nos veíamos reflejados en todo lo que existía porque entendíamos que todo lo que existía formaba parte de nosotros. Ya en Atlántida se nos ajusta la mente, el ego, el personaje. Entonces soy solamente yo y solamente yo. Entonces hay muchísimas personas que son de repente muy egocéntricas, que son muy egoístas, porque están trabajando siempre desde la mente enfocadas en sí misma. Y está perfecto, porque al final es parte de su propia experiencia. Todos nosotros hemos pasado por experiencias de esa forma. Incluso de repente las estamos pasando y no nos estamos dando cuenta. Entonces el programa que viene para nosotros es el regreso y el retorno a donde a Lemuria, donde cada uno de nosotros se veía reflejado en todo lo que existía. Te veías como conciencia unificada, que tiene que ver con verte reflejado en todo lo que existe, verte reflejado en los árboles, en los pájaros, en tu vecino, en tu mamá, en tu papá, en la persona que odias y demás, ¿sí? Entonces,
El programa para nosotros es de generar la conexión e integración del universo mental, el universo espiritual, anclado a un traje biomolecular. Porque puede que en Lemuria se haya trabajado la luz del conocimiento, en Atlántida se ha trabajado la luz, perdón, al revés, luz del espíritu se trabajó en Lemuria, en Atlántida se trabajó la luz del conocimiento en Atlántida y hasta ese momento en Lemuria y en Atlántida los cuerpos que habían eran cuerpos extraterrestres, no eran cuerpos gestados dentro de la Tierra. Dentro de Lemuria se habían traído cuerpos élficos de Pléyades, que muchos de los pleiadianos, que en realidad tienen origen en Lira, y muchos de nosotros hemos estado en Lira, entonces por consiguiente también hemos estado en Pléyades. Vinimos con cuerpos extraterrestres, 13 familias pleiadianas, siempre con el 12 más uno, el 13. Luego, dentro de Atlántida se trajeron también otras familias extraterrestres, porque al final cuando una raza, una cantidad de seres está dentro de un planeta, experimenta y vive lo que tiene que experimentar. La octava descendencia ya contiene los elementos que contiene el planeta en el que te encuentras. Por ejemplo, vienen las 13 primeras familias, ¿sí? Vienen, procrean, sale el número 7 y el 7 ya comienza a procrear, descendencia. La descendencia siguiente ya es una descendencia pura que tiene conexión con los elementos de la Tierra, porque ya has estado la suficiente cantidad de tiempo para que pueda integrarse lo que tiene la madre del planeta en el que te encuentras. Entonces todas las familias regresan, ya sembraron y ahora van a seguir construyendo todo lo que hay. Y desde ahí comenzó, por ejemplo, en este caso, todo lo que había en Mu, todo lo que había en Lemuria, que eran cuerpos no terrestres, eran extraterrestres. En Atlántida se trajo 13 familias sirianas que también hicieron lo mismo, que experimentaron y hicieron un montón de cosas y demás, ¿sí? Entonces, luego, hace unos 100.000 años atrás aproximadamente, se dio la creación de los envases físicos que nosotros tenemos. Porque hasta ese momento los cuerpos que habían eran cuerpos extraterrestres, no eran cuerpos netos de la Tierra. Ahí es cuando realmente se creó el cuerpo avatar nuestro, el cuerpo humano de la Tierra. Entonces todo fue por separado. Lemuria, universo espiritual. Atlántida, luz del conocimiento, universo mental. Y nosotros, creación aparte del cuerpo. Entonces, nosotros en nuestros hemisferios cerebrales, en el 4% que con el que estábamos trabajando, que es el hemisferio mental, en este caso, que tiene que ver con el divino femenino para nosotros, que es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho contiene el 96% de la información. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Para que nosotros podamos conectarnos con ese 96% de información que se contiene en nuestro hemisferio derecho, tenemos que elevar nuestra vibración. ¿Para qué? Nosotros aquí tenemos a lo que se conoce como el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una cosita que conecta a ambos hemisferios, ¿sí? Esta conexión con ambos hemisferios está cortada porque el cuerpo calloso recibe una frecuencia vibratoria muy bajita, que es del programa 3D que había, para que no le dé la oportunidad de conectar con esta información, porque el proyecto era que tú bajes como si te hubieran borrado la memoria vida tras vida para que puedas generar las diferentes experiencias que tenías que experimentar en cada una de esas vidas. Entonces, ¿cómo hago para poder conectarme con este 96%? Elevo mi frecuencia vibracional, elevo mi vibración, elevo cómo me estoy sintiendo y percibiendo la propia realidad. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? Pasando de un estado de mente a un estado de conciencia. Y Russell, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es la mente solamente se fija en el futuro o en el pasado y solamente se fija en uno mismo y no se ve reflejado en todo lo que existe. La mente solo percibe la realidad desde los 5 sentidos, pero la mente le mete mente analítica, análisis a todo, a todo, a todo, a todo. ¿Cómo paso a un estado de conciencia? Suelto el comando mental, dejo de pensar y solo fluyo. ¿Por qué fluyo? Porque sigo mi corazón. ¿En qué sentido? Seguramente muchos de ustedes han tenido algo que se llama
Ay, tengo mi intuición y mi corazonada y mi corazón me dice que tengo que hacer tal cosa. Mi corazón me dice que ya no tengo que estar con esa persona, pero mi mente me dice que sí, que todavía tengo que darle una decimosegunda oportunidad. Y si la decimosegunda no funciona, le puedo dar una oportunidad más. Y la verdad es que no. La mente piensa, 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 piensa. Básicamente lo que tenemos que hacer es suelto. Suelto y dejo que la corriente me lleve. Porque entiendo que todo es perfecto. Y que todas las cosas que vivo y experimento están puestas ahí porque hay algo que tengo que aprender. Si hay algo negativo y denso que me va a pasar, me pasa porque lo estoy atrayendo. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer que esto ya no me esté pasando? Analizo y digo, ¿qué tipo de pensamientos abundantes estoy teniendo en mi mente? Porque la mente es la que genera la vibración en el momento en el que nos encontramos para que podamos atraer todo aquello que tenemos como realidad material, ¿sí? Porque hay que entender que los pensamientos condicionan sentimientos, los sentimientos acciones y las acciones resultados. Por lo tanto, tu forma de pensar es lo que crea tu realidad. La pregunta es, ¿cómo funcionan mis pensamientos? ¿De dónde nacen mis pensamientos? Y los pensamientos tienen que ver con qué cosas son abundantes al momento de comer, al momento de escuchar y al momento de ver. Porque aquello que es abundante en tu cerebro funciona como pensamientos. ¿Qué pasa si todo el tiempo estás viendo cosas negativas? ¿Qué crees que va a pasar? Tus pensamientos son negativos, punto. Ves noticias todo el tiempo, entonces, ¿qué crees que va a pasar? Pues sales a la calle y lo único que piensas es porque lo que alimentaste a tu cerebro a través de lo que viste y escuchaste es pura noticia mala, que todo el mundo se está cayendo a pedazos, que hay mucha delincuencia, que hay mucho asalto, que hay mucho esto, que hay mucho lo otro, y tú solito lo creas, porque a través de tus pensamientos vas manifestando la materia. ¿Por qué? Porque eres un imán resonante que atrae todo aquello que tiene la misma intensidad de vibración. Si quieres mejores resultados, mejora tu vibración, mejora tu energía. Por lo tanto, mejora tus pensamientos. ¿Cómo mejoro mis pensamientos? Con la abundancia de información que le llevas a través del oído, de los ojos y de la boca. ¿Sí? Entonces, la mente es justamente el procesador de información, pero dentro de las sesiones de registros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La vez pasada llegó una persona, que eso tiene que ver con biodescodificación también, ¿no? Que tenía un problema en la vejiga, por ejemplo. ¿Y la vejiga qué es lo que hace? La vejiga es la que contiene el orine y hace que puedas controlar los líquidos antes de ir a orinar. ¿Qué es lo que pasaba con la persona? La persona tenía mucho dolor al momento de orinar porque tenía un problema en la vejiga. ¿Qué es lo que le pasaba? Estaba teniendo problemas porque quería controlar algo en concreto y su forma de querer controlar era tan fuerte que era representado en un órgano de su cuerpo, la vejiga, que tenía que ver con el control porque es la encargada de controlar los líquidos cuando quieren salir de tu cuerpo. Entonces, buscamos la información y nos dimos cuenta de que había un aspecto en particular que estaba forzando, porque dentro de la sesión me mostraban a ella aferrada a algo y no quería soltarse, no quería soltarse. Entonces yo le digo, lo que está pasando es que hay algo que no estás queriendo soltar y estás aferrada y tienes que soltar. Luego conversando, saltamos a la conclusión de que había algo que tenía que ver con trabajar en un hospital, algo que estaba viendo en el hospital, pero que ella estaba todo el tiempo ahí protestando, protestando, protestando. Pero hay que entender una cosa, nosotros muchas veces queremos ser héroes porque conocemos una información, queremos ayudar a las demás personas, pero yo quiero que entiendas algo. No todo el mundo quiere ser salvado, no todo el mundo necesita ayuda. Porque si quieres brindarle ayuda a alguien, alguien te lo tiene que pedir. O por lo menos tienes que estar dispuesto a aceptar lo que tú le vas a ofrecer. Porque tú no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Entonces muchas veces genera un conflicto, en este caso generaba un conflicto porque quería ayudar a las demás personas, pero las demás personas no querían ser ayudadas, por lo tanto se sentía mal, se sentía terrible, porque estaban pasando cosas que ella no podía controlar. Por otra parte, muchas personas también que tienen problemas en la garganta, en las orejas, en la nariz, aquí, la cara se les pone así y no pueden hablar y demás. ¿Con em, qué pasa en este aspecto? La garganta, la comunicación. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué no estás permitiendo?
cómo te estás hablando, qué tipo de información está llegando de ti para ti. Es la comunicación, principalmente la comunicación personal. Entonces, ¿qué información te da? La mente. La mente es la que le da la información al cerebro y el cerebro maneja nuestra maquinaria. Cuando tú no sabes utilizar la comunicación, la boca, toda esta garganta, porque acá está nuestro chakra cardíaco, digo, nuestro chakra garganta, el de la comunicación, el que comanda Arcángel Gabriel. Entonces es el que nos da la oportunidad de generar una comunicación. Entonces, si no estás sabiendo utilizar la boca, que justamente esto está conectado con tu garganta, con tu boca, con tu lengua, con tu nariz, con los oídos, con los tímpanos adentro, y hay una conexión, la nuca, aquí, esta parte. Todo esto tiene que ver con el chakra garganta, que no estás sabiendo utilizar. Y la comunicación personal que estás teniendo contigo es nefasta porque te estás tratando mal, te estás castigando, estás hablando muy mal de ti a un nivel inconsciente. Por lo tanto, genera muchos conflictos dentro. ¿Y quién da esa información? La mente. Porque la mente, ¿qué es lo que hace? Generar pensamientos. Y los pensamientos, por lo general, que son negativos hacia ti mismo. Entonces, tú te comunicas contigo de forma nefasta y de forma negativa. Entonces, así han habido un montón de casos. Personas que han llegado, han tenido problemas de repente en los genitales, que los genitales están conectados con el chakra raíz, con la identidad. Muchas personas que tienen problemas en la columna, muchas personas que tuvieron problemas en el cuello, que algunas de las veces han sido experiencias donde han sido, no sé, por ejemplo, cortadas de la cabeza. Em, Hay personas que a las sesiones llegan, por ejemplo, con fobia a las serpientes. Vemos sus memorias y una de las experiencias muy fuertes que tuvo dentro de una sesión con alguien es ver a una persona que había como una especie de pozo llena de serpientes y la empujaba y se moría ahí. Gente que tiene mucho problema con, o sea, que es muy claustrofóbica, que tiene mucha claustrofobia. Muertos, o sea, enterrados vivos, por ejemplo. Como en una especie de ataúd, botados, amarrados al agua, ahogados. Entonces, imagínate, la mente viene con esos programas y tiene terror y tiene mucho dolor frente a ciertas cosas. Y eso no lo podemos analizar dentro de una sesión. En mi caso, por ejemplo, las sesiones que hago, registros akashico y sanación o en una regresión a vidas pasadas. Entonces, el hacerte consciente de la existencia de esto hace que lo que estaba a un nivel inconsciente pase a ser consciente y los comportamientos en automático que tenías dejen de ser automáticos y comiences a funcionar y a comportarte de una forma totalmente diferente. Entonces, todo el tema de biodescodificación, cuando tienes problemas, por ejemplo, no sé, en el corazón, que tiene que ver con el chakra cardíaco. De repente, cuando tienes mucha energía masculina, las mujeres, por ejemplo, mucha energía masculina, porque la energía masculina es una energía de supervivencia. En muchos de los casos, de repente, se han tenido que mostrar como alguien rudos porque no querían ser lastimados. Pero lo que sucede muchas veces es que genera un desequilibrio hormonal. Por eso es que las personas tienen muchos problemas, en el caso de las mujeres, con quistes. El tema del periodo les viene muy fuerte, les viene muy doloroso porque hay mucha energía masculina. Una de las formas de poder sanar es sanar el linaje femenino. En este caso, primero, el vínculo con mamá o la idea, percepción que tienes sobre la mamá al momento de idealizar o pensar en ella. Es como que piensas en mamá y te duele y te molesta. Entonces, todo eso estás cargando, por lo tanto, lo que estás atrayendo es más de eso. Bueno, un montón de cosas, un montón de cosas, un montón de cosas. Me han tocado ver experiencias de la gente, pero wow, viajes fantásticos. Así que bueno, mi gente, contarles que si quieren muchísima más información, la pueden encontrar en la página web roselsantillán.com. Tenemos diferentes masterclass ahí, donde hablamos muchísimo. Ya el día sábado tenemos nuestra conferencia aquí en México, en Querétaro. Estoy en Querétaro, tenemos una conferencia espectacular, fantástica, donde va a haber mucha sanación, transformación y conexión con muchísima información. ¿Ok? Em, si hay problemas con las hormonas, es mucha energía masculina y eso se puede trabajar en una sesión de registros akashico y sanación. ¿Ok? Para los que quieran conocer un poquito más, lo encuentran en la página web roselsantillán.com. Ahora mismo hay disponibilidad a partir del 8 de abril. Después todo está lleno. Así que ustedes lo pueden ver ahí, pueden agendar cuanto antes, cuando quieran hacerlo, piden información y ahí les doy toda la información que requiera. ¿Sí? Ya saben que el 18 de mayo estamos en Lima también. Vamos a tener una conferencia ahí que tiene que ver con despertar nuestro propio poder interior, conectando con nuestros dones. ¿Sí?
Así que el 18 de mayo estamos en Lima, en julio, que no sé la fecha exacta, vamos a estar en Medellín, en Colombia. Así que los colombianos, fantástico, vamos a estar ahí para poder tener nuestro tercer recordar para expandir. Y de repente por ahí también ya vamos a Bolivia o Chile y ya vemos ahí a dónde vamos, ¿no? Porque Argentina de todas formas también puede hacer todo lo posible para ir este año, para poder distribuir toda la información del recordar para expandir. ¿Ok? Entonces, todos esos problemas que ustedes pueden tener de forma interna son situaciones creadas por desequilibrios energéticos y por algo que la mente está pim, 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 pim todo el tiempo generando. ¿Ok? Está pensando mucho en el problema a un nivel inconsciente, por lo tanto genera un problema. Cáncer al estómago, por ejemplo, miedo, ira, rabia, una niñez dolorosa, por ejemplo, ¿no? Em, Cáncer a las mamas que representan a la mujer, representan a esta parte femenina. Por lo tanto, ¿qué pasa? Muchas veces toleras cosas que no deberías tolerar y estás muy aferrada a algo en concreto y te cuesta soltar y también mucha energía masculina. La energía masculina dentro de una mujer genera problemas en las hormonas, porque las hormonas femeninas vienen de la feminidad que puede tener una mujer y cuando estás actuando desde la energía masculina de supervivencia todo el tiempo, pues hay un conflicto. ¿Y cómo se genera la energía masculina dentro de las mujeres? Por ejemplo, la mamá maltratada dentro de la vida cotidiana. Tú ves a tu mamá maltratada y tú no quieres ser maltratada, por lo tanto sacas a relucir tu parte masculina de protección y de supervivencia. Y lo que sucede es que lo que haces es mostrarte desde un punto diferente y ya no estás mostrando tu feminidad porque aprendiste a mostrarte de una forma diferente para que no te lastime. Otra cosa, tu mamá mucha energía masculina porque también estuvo con supervivencia de niña, entonces tú observas tu mamá masculina y tu papá femenino. Entonces ves y tu mamá como tiene un conflicto con el femenino, ¿qué es femenino dentro de su linaje? La hija, por lo tanto, te trata mal, tienes una relación diferente con la mamá, porque la propia mamá odia el femenino. Odia el aspecto femenino, por lo tanto, ¿con quién paga? Con el femenino dentro del linaje. ¿Con quién? Con la mamá. Por eso es que esta mamá lo que hace es tratarle muy bien a los hijos hombres, pero a las mujeres no. ¿Por qué? Porque odia, detesta y tiene una rabia y un dolor con el femenino, del linaje. Entonces ahí lo que se trabaja y lo que se tiene que hacer es una sanación del linaje femenino porque ese fue tu trabajo. Tu trabajo fue exactamente liberarte de o equilibrar tu energía femenina porque eso te ayuda a equilibrar no solamente tu propia vida, sino la vida de todo tu linaje. Entonces, son muchas cosas, muchísimas cosas de las que podría platicarles, pero bueno, ya saben que también en Spotify estamos como Rosel Santillán Podcast, ahí pueden encontrar muchísima más información también de forma gratuita. En Instagram estamos como Rosel Santillán, por ahí también subo mucha información, pueden conocer un poquito más acerca de mi vida porque subo muchas historias por ahí. Entonces, bueno, mi gente, ya saben que nos vemos en Colombia en julio, sí, vamos a estar en Medellín, así que vayan tomando nota. Vamos a hacer un evento de recordar para expandir por ahí. Ya el día sábado tenemos nuestro segundo recordar para expandir aquí en México, así que no se lo pueden perder para todas aquellas personas que están en Querétaro o cerca de Querétaro, pueden venir, porque al final ya mañana se cierran las inscripciones. Mañana viernes se cierran las inscripciones para nuestro recordar para expandir de este sábado, que desde ahí no sé cuándo vaya a regresar para hacer otra conferencia aquí en México, así que no se lo pueden perder. Ya hay muchísimas personas inscritas, va a ser una experiencia fantástica porque va a haber un anclaje energético gigantesco. Les voy a enseñar todo lo que he ido aprendiendo, todo lo que pueda, porque la verdad es que el tiempo se pasa volando. Mira, ahora estamos más de una hora hablando de un tema en particular. Imagínate todo el desglose de toda la estructura. Va a ser un montón de información, así que solamente tengo como 3 horas para hablar y para mí es poquito. Y el resto va a durar como 5 horas. Van a ser meditaciones, va a ser charla, va a ser sanación para diferentes personas. Va a ser un acontecimiento muy bonito. Así que bueno, mi gente, me encantaría poder responder preguntas, pero créanme que miren mis ojos, estoy bastante cansado. Hoy estaba ultimando detalles para todo lo de la conferencia. Y nada, ya saben que su energía es suya, mi energía es mía y yo no me quedo ni ustedes se quedan con la mía gracias a mis moderadores que siempre están presentes, que me ayudaron el día de hoy. Así que, bueno, les mando un besote. ¿Qué más les puedo decir?
En Telegram estamos como Comunidad Russell. Ahí siempre pues comunico, hoy se me olvidó, comunico cuando tenemos live, cuando tenemos algo en concreto que hacer, información, comparto por ahí por Comunidad Russell en Telegram, así que por ahí también me pueden seguir. En Spotify estamos como Russell Santillán Podcast, y pues para las personas que quieran sesiones conmigo y muchísimo más, lo pueden encontrar en la página web roselsantillán.com. Así que bueno, mi gente, nos vemos el próximo martes. Nuevamente, para los que no saben, y para los que por primera vez se conectan, los días martes y jueves hacemos live por TikTok. Yo no aviso. Al final, las personas que tengan que llegar, llegan. Pero ellos ya, muchos ya lo saben. Martes y jueves a las 22 horas Perú, o incluso antes, porque estoy en México. Por lo general estoy haciendo a las 8:30 de México, em, que vendría a ser las 9:30 de Perú. Estamos haciendo los lives, ¿no? Entonces una hora y pico, hacemos los lives donde hablamos de un tema en particular. Ya la semana pasada hablábamos de los eventos próximos que vienen y de los códigos genéticos que están llegando, hasta que nos cortaron, el mismo TikTok nos cortó la transmisión porque de repente no les gustó lo que estábamos platicando y lo que estábamos hablando. ¿Sí? Así que bueno, mi gente, desde aquí le mando un besote para todos. Su energía es suya, mi energía es mía y ahora me quedo, ni ustedes se quedan con la mía. Así que un besote para todos. Nos vemos la próxima semana. Ya les iré contando también por Instagram todo acerca de la conferencia. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao, chao.